Bueno, eso es a grosso modo como la introducción de lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, pero una de las cosas importantes es la simbología. ¿Por qué la simbología? Porque los sistemas hidráulicos, como ya en este momento, inclusive desde hace 50 años, hay mucha gente envuelta en fabricación, en diseño de circuitos, de sistemas, de máquinas. Entonces, se ha visto la necesidad, o se vio la necesidad hace todos esos años, de representar los elementos. ¿Por qué? Porque cada fabricante representaba sus bombas de cierta manera. En muchos casos pintaban la bomba, o sea, tomaban fotos a la bomba y la ponían en el papel. Entonces un diagrama hidráulico era más bien como una fotografía del sistema en sí. Entonces otro fabricante no lo hacía de esa manera, sino que cortaba las válvulas y pintaba cortes de la válvula o de la bomba. Entonces cada uno lo hacía como le parecía. Entonces a veces era muy difícil entender qué era lo que había realmente en un sistema hidráulico para tratar de resolver un problema, por ejemplo, o de reemplazar un elemento por otro. Entonces lo que se generó fue una estandarización de la simbología. O sea que el símbolo hidráulico que aparece en un circuito hidráulico hoy en día es un símbolo que usa prácticamente el 100% de los fabricantes de equipos hidráulicos. O sea que si yo dibujo una bomba con ciertas características, cualquier persona en otro país puede saber qué tipo de bomba es y qué función tiene. Hay mucha información que no va a saber, pero va a saber que es una bomba que puede ser de desplazamiento fijo, que puede ser de desplazamiento variable, que puede tener compensador de presión, etc. Cualquier cantidad de opciones que puede haber. O que la válvula es una válvula direccional proporcional, por ejemplo, que el símbolo podría ser muy parecido a una válvula direccional común y corriente. Si uno no lo mira bien, simplemente parece igual, ¿sí? Pero entonces ese tipo de cosas, por eso es importante, porque sabiendo eso, ustedes pueden coger un sistema hidráulico en un plano y saber qué tiene y qué hay que hacer si tiene un problema, ¿sí? O sea, qué elemento es el que me puede estar produciendo este problema, etc. Y saber específicamente qué tiene y qué tipo de elemento es el que tiene. Bueno, entonces, para empezar a hablar de simbología, vamos a mirar las líneas. Generalmente se representan pues como líneas continuas, o sea, las líneas principales, o sea, lo que son las tuberías y mangueras o las conexiones entre elementos principales, por ejemplo, entre la bomba, la válvula de alivio y el actuador, los retornos al tanque. Todas esas líneas se pintan continuas como estas, ¿sí? Hay líneas discontinuas como esta y como esta. Esta tiene trazos muy cortos. Cuando ustedes vean una línea que tiene trazos muy cortos, esa línea es línea de drenaje. Cuando vean esto muy, digamos, con trazos más largos, eso significa que es una línea de presión piloto. O sea, una línea de presión piloto y de drenaje generalmente son líneas de diámetro pequeño. La bomba puede tener, por decir algo, 1,5 pulgadas de conexiones, o sea, la salida de presión puede ser de 1,5, pero el drenaje es de 3/8. O sea, es una línea muy chiquita. El drenaje o alguna presión piloto que pueda existir por ahí. Entonces, lo importante es tener en cuenta que los drenajes generalmente van al tanque. Este es el símbolo del tanque, ¿sí? O sea que en este sistema hidráulico hay 1, 2, 3, 4 tanques pintados, que físicamente puede ser el mismo, sino que para efectos del dibujo y para simplificarlo se pintan separados. Una pregunta. ¿Presión piloto qué es? Presión piloto es básicamente una línea que es necesaria para actuar, por ejemplo, una válvula o una bomba o un motor, algún elemento hidráulico. O
sea que requiere que esa línea quede en algún momento presurizada. Generalmente no requiere mucho flujo, es flujo muy pequeño, pero sí requiere que haya presión. Por ejemplo, para abrir una pieza interna de una válvula para que deje pasar el flujo sin problema. Entonces se requiere, por decir algo, 500 psi o 100 psi. Entonces, simplemente de alguna parte sacamos una línea que siempre tenga presión. Entonces cuando la conectamos, ¡pum!, se abre la válvula. ¿Sí? Bueno. Bueno, sigamos mirando. Entonces es básicamente sobre las líneas hidráulicas. Las bombas, o sea, los componentes rotativos, que son básicamente bombas y motores hidráulicos. O sea, ambos son rotativos, tienen un eje y todas las piezas internas giran alrededor del eje, de alguna manera, o sea, dependiendo del tipo. Pero todo depende del eje. Entonces, en la bomba, el motor eléctrico, por ejemplo, mueve el eje de la bomba para que la bomba bombee. Y en el motor hidráulico, como es un actuador, el motor debe recibir fluido, para hacer girar el eje del motor. ¿Sí? Como un motor eléctrico recibe corriente para mover el eje y generar y mover algo. Eso es lo que hace el motor hidráulico también. Producir el giro del eje y mover alguna parte de la máquina. Un winche o una banda transportadora, etcétera, cualquier tipo de aparato de ese estilo. Entonces el símbolo de la bomba es básicamente, el de la bomba y el motor es básicamente un círculo con un triángulo, uno o dos triángulos. El triángulo en una bomba debe estar con la punta hacia afuera como se ve aquí, y en el motor hidráulico se ve así, hacia adentro, o sea que por acá sale el flujo y por acá entra el flujo para producir el giro acá, en el eje, que este sería el símbolo del eje. Acá también se puede pintar igual, se puede pintar las dos rayas y ponerle giro. En muchos casos en el diagrama ustedes van a ver esta flecha que es la que indica el giro, o sea que el eje, si la flecha está así, con las manecillas del reloj, giro derecho, y si está al revés es giro izquierdo, ¿sí? O si tiene las dos es bidireccional. Entonces este motor hidráulico, por ejemplo, tiene los dos triángulos apuntando hacia adentro, o sea que tiene dos entradas. O sea, cuando recibe presión por aquí, sale por aquí después de producir el giro. O sea que el aceite entra, produce el giro y sale, ¿sí? Y cuando se cambia, probablemente con una direccional, se cambia el sentido del flujo, queda al revés la operación. Entonces por acá entra el flujo, produce el giro al contrario y sale por aquí hacia el tanque, ¿sí? Entonces siempre, así vean ustedes los dos triángulos, el motor puede girar en ambos sentidos dependiendo de por dónde se le suministra el flujo. En muchos casos puede haber presión en ambos puertos, pero probablemente va a haber más presión por el lado de la entrada y puede haber algo de presión por el lado de salida. Eso ya lo miraremos con más detalle, ¿sí? Esta bomba, por ejemplo, tiene doble triángulo. Entonces, este símbolo podría representar que la bomba es bidireccional, o sea que el eje puede girar en ambos sentidos y por ende puede chupar por un lado y botar por el otro, o viceversa cuando se cambia el giro, ¿sí? También puede significar que es una bomba que se conoce como transmisión hidrostática. Esa la miraremos el último día, esa la miramos en detalle el último día. Esa esa es una bomba bastante especial, pero es muy popular, o sea, se usa muchísimo, sobre todo en equipo móvil, se usa mucho. Bueno, los cilindros se pintan como rectángulos, es más normal verlo así, o sea, el de doble efecto tendría los dos puertos acá, es un rectángulo para significar el cuerpo y un rectángulo adicional para el vástago y otro para el pistón. Entonces entre los tres se forma un cilindro hidráulico de doble efecto, o sea, con dos puertos, o sea que se forma este volumen y el volumen que está aquí.
restando el del vástago, ¿sí? En este caso es un pistón o un cilindro de simple acción, o sea que solamente tiene esta conexión y acá no tiene nada. O sea que lo que pasa con este cilindro es que cuando yo le suministro presión por acá, el cilindro sube y me levanta un peso o me empuja, lo que sea, pero para regresar, o sea, yo tengo que conectar esta línea al tanque, pero algo tiene que empujarlo para adentro. Hidráulicamente no se puede empujar porque no tiene el puerto acá, este que sí tiene este. Entonces generalmente o lo devuelve el propio peso cuando es movimiento vertical como el de un volco, o cuando se mueve horizontal alguna parte de la máquina mecánicamente lo empuja, o por acción de otro cilindro en otra parte de la máquina lo devuelve, pero siempre es así. O sea, los cilindros de simple efecto se usan sobre todo en prensas muy grandes, o sea, en prensas hidráulicas grandes. Y los cilindros de doble efecto sí se usan prácticamente en todo tipo de maquinaria, sea industrial, móvil, grande o pequeño. Ese cilindro es el más popular de todos los cilindros que hay, ¿sí? Bueno. Las válvulas reguladoras de presión, o sea, que tienen que ver con presión, siempre se pintan como un cuadrado con una flecha adentro, pero la flecha puede estar desalineada con respecto a los dos puertos que son estos. Esta es la entrada y esta es la salida, puede estar desalineado o alineado. Entonces lo que significa es que si está desalineado, esa válvula es normalmente cerrada, o sea, no permite el paso directo de la entrada a la salida, a no ser que la presión sea capaz que por medio de esta línea interna, esta es una línea de presión piloto interna, que cuando la presión acá a la entrada es suficiente para vencer un resorte acá, la válvula se abre, que así es básicamente como funciona una válvula de alivio, aunque todavía no lo hemos visto. O sea, simplemente la presión piloto interna conecta la entrada con la salida únicamente a cierta presión, que es regulable acá por medio de ese resorte. Ya vamos a ver cuando pasemos ese tema exactamente cómo funciona. Pero en general todas las válvulas reguladoras de presión tienen un cuadrado y una flecha dentro. Ahora pueden tener esta presión piloto, pueden tener este resorte, la flecha, pero puede tener otras conexiones piloto también, ¿sí? Acá puede tener doble piloto también, hay muchas combinaciones. Quizá esta es una de las válvulas que más combinaciones tiene y de pronto puede ser confusa, porque aunque esto está estandarizado, hay muchas válvulas especiales que muchos fabricantes hacen y ellos son los únicos que las fabrican. Entonces ellos crean su propio símbolo que de pronto no es tan fácil de interpretar. Por eso en un caso como este siempre es mejor tratar de conseguir el catálogo original de la válvula para mirar bien toda la información y estar seguros de cuál es la función, porque hay casos en que no está como escondida la real función. Sí. Una pregunta, ¿estas válvulas normalmente abiertas qué aplicación tienen? Esta es normalmente cerrada. Sí, la normalmente abierta es, la mayor aplicación es como válvula reductora de presión, o sea que permite el paso siempre y cuando la presión sea menor que el valor que está ajustado. Si la presión tiende a subir al valor que yo no quiero que se sobrepase, ella se tiende a cerrar para mantener la presión baja con respecto a la presión principal. Esa ya la miraremos también en detalle. Las válvulas direccionales se componen de cajas cuadradas, o sea, en vez de ser un cuadrado como una válvula de regulación de presión, puede tener varias cajas, puede tener 2 cajas, 3 cajas, hay válvulas especiales que pueden tener 4 o 5 cajas, ¿sí? O sea, cuadrados, unos pegados a los otros. Entonces, pues ya miraremos, digamos que lo básico son, en este caso, esta es una válvula que tiene tres posiciones, o sea, 3 estados,
cada estado está representado por un cuadrado y la posición normal es la que nos determina, eso lo vamos a mirar en detalle, esto es solamente muy por encima. Tiene las conexiones hidráulicas, o sea que en este caso son 4. ¿Ustedes se acuerdan cuando miramos al principio el primer diagrama que mirábamos que una línea está conectada a la bomba, la otra está conectada al tanque y las dos que estaban del lado derecho iban al cilindro? Entonces aquí están, y en esas válvulas, y en estas válvulas generalmente se marcan como P de presión o de bomba, T de tanque y A y B las dos líneas que van al actuador, ¿sí? Que puede ser un cilindro o un motor, no importa. O sea, de ahí hacia el actuador no importa si las conecta así o las conecta así, es exactamente igual. Entonces, en este diagrama central donde están los puertos marcados, esa es la posición normal y en esa posición muestra cómo se conectan los puertos. O sea, aquí lo que se ve es que todos los puertos están cerrados, o sea que la válvula es de centro cerrado. Y en la posición del lado izquierdo conecta P con A, con esta flecha, y con esta B con tanque. Y en la caja de la derecha conecta a la inversa, o sea P con B y A con tanque. O sea que por eso se logra la reversibilidad del actuador. Bueno, esta puede ser la misma que esta, pero tiene estas dos rayitas paralelas a todas las tres cajas. Eso significa que esta es una válvula que tiene infinito número de posiciones, que puede ser una válvula proporcional. O sea, básicamente una válvula proporcional tiene infinito número de posiciones desde el extremo de la izquierda hasta el extremo de la derecha, pasando por el centro. ¿Sí? Pero bueno, eso hablamos más adelante también. Ahora, a los lados de las cajas extremas va a haber otros elementos. Esos serán dependiendo de los métodos de actuación que tenga la válvula. O sea, cómo muevo yo la válvula, que en el ejemplo que vimos era como una palanca, o sea, es manual. Puede haber válvulas solenoides, puede haber movidas por levas, por cantidad de maneras, pero las más normales son de solenoide y manuales. Esas son, digamos, las que se comen el 80%, 90% de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, acá vemos dos resortes, uno a cada lado, o sea que esta válvula se centra por medio de los resortes. Cuando los dos resortes que están en los extremos de la pieza que se mueve están, mejor dicho, está libre, cuando la parte interna está libre, los dos resortes fijan la posición de esa pieza, o sea que fijan esta posición. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un circuito hidráulico en donde podemos ver varios símbolos. Aquí vemos el símbolo de la bomba, la succión de la bomba y el tanque, o sea, está succionando del tanque. La descarga viene a la válvula de alivio, que este sería el símbolo, o sea, es una válvula que normalmente está cerrada, o sea, normalmente no deja pasar al tanque, sino que todo el flujo de la bomba se va al actuador y solamente se conecta con el tanque cuando la presión llega al valor que está preajustado en el resorte. Esa línea va a esta válvula direccional, que es una válvula que tiene tres posiciones. En la posición neutral, que es esta, la presión está conectada con A, B y tanque. O sea que en esa posición el sistema no es capaz de levantar presión, porque el aceite se va para el tanque. O sea, en el tanque no hay presión, entonces el aceite siempre va a preferir irse al tanque en vez de ponerse a hacer presión. ¿Sí? Esa es o sea que en neutro este motor no se mueve, la bomba puede estar prendida, no consume potencia y todo el aceite se va al tanque por esta línea. ¿Sí? Entonces fíjense lo mismo, hay varios tanques, 3 tanques, físicamente podrían estar conectados a un solo retorno, a un solo tubo que entra al tanque, pero en muchos casos, depende del sistema, también puede haber líneas separadas de tanque físicamente, o sea, realmente en el sistema. Por eso depende de lo que el diseñador decida, pues, o sea, lo que sea más fácil o lo que sea más conveniente para la máquina.